Muchísimas gracias a nuestros pro- eh, patrocinadores, el North American Development Bank, Texas Water Resources Institute, Water Resources Research Center y Texas Commission on Environmental Quality. Muchísimas gracias a todos y a todo el público que hace esta sesión posible. Así que vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la contaminación y los ecosistemas, ríos, acuíferos y costa en la región fronteriza entre Estados Unidos y México. Y para ello vamos a presentar a todos los invitados e invitadas que tenemos hoy con nosotros. Siguiente. En primer lugar, nosotros somos los que vamos a estar con ustedes, mi compañero Eric Velázquez y yo misma. Formamos parte del foro permanente. Además, Eric es gestor de subvenciones, así que muchísimas gracias, Eric. Y gracias a él, este proyecto está creciendo mucho. Yo creo que a mí ya me conocen si han acudido a nuestros eventos. Estoy seguro que ya saben quién soy. Así que ahora vamos a pasar directamente a hablar de nuestros panelistas del día de hoy. Nuestra primera panelista es la doctora Julia Carmen Navarro, profesora de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es ingeniera civil con maestría en Ingeniería de Recursos Hidráulicos y doctorado en Ciencia de Materiales. Ha desempeñado funciones críticas en organizaciones gubernamentales mexicanas como Conagua, la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua y la JMAS de Chihuahua. También forma parte de la sección de Chihuahua. Además, 50 líderes del sector hídrico. Ha sido reconocida entre las 50 líderes del sector hídrico por la revista Líderes Mexicanos en 2021 y 2022, así como ingeniera en el Encuentro de Mujeres Indígenas y Arquitectas de Iberoamérica. Muchísimas gracias por estar aquí, doctora Julia. Después también tenemos a la profesora e investigadora Teresita Oropesa. Mercedes Oropesa ha impartido cursos de electroquímica, nanotecnología, química analítica y físico-química y otros. Ha formado parte de numerosos comités de sus sociedades principales como Sociedad Mexicana de Electroquímica, una Sociedad Internacional de Electroquímica. Ella se ha desempeñado como responsable del programa BS de Nanoingeniería en el Instituto Tecnológico de Tijuana de 2008 a 2011. Ha estado a cargo de la instalación y operación de dos laboratorios de análisis de agua y caracterización de materiales que ofrecían servicios del sector industrial en Tijuana de 2012 a 2016. Actualmente se desempeña como responsable del área de investigación y desarrollo tecnológico en el Departamento de Ingeniería Química en Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de Tijuana. Es un nombre muy largo. Actualmente tiene a su cargo el monitoreo y análisis de la calidad de agua de la costa de Baja California, como parte del proyecto de la iniciativa binacional resiliente denominado Una comunidad, una costa. Bienvenida, Teresita. Y quiero decir que este último proyecto es un proyecto en el que nosotros también colaboramos. Nuestra siguiente panelista es Tricia Cortés, que es directora del Centro de Estudios Internacionales de Río Grande. Se incorporó en mayo de 2010 y actualmente es directora ejecutiva de la única organización medioambiental sin ánimo de lucro de Laredo. Ha dirigido iniciativas de defensa a nivel local y nacional en relación con el muro fronterizo de y además también se centra en realiza esfuerzos de defensa a nivel nacional, el óxido de etileno y los plásticos de un solo uso y está comprometida con la creación de coaliciones y la organización de base que conduzcan a cambios transformadores y sistémicos que mejoren la calidad de vida de las personas que viven en la frontera entre Texas y México. Además, se graduó en la Universidad de Princeton con una licenciatura en políticas públicas con especialización en chino mandarín. Muchísimas gracias, Trisa. Y además también tenemos a un compañero muy querido, Carlos Barriga Vallejo, director de Ecorefiores, licenciado en Biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México
doctor en Ciencias con énfasis en Manejo de Vida Silvestre y Desarrollo Sostenible por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que también es mi universidad. Ha participado como autor y coautor en más de 10 publicaciones en revistas internacionales en temas de taxonomía, biogeografía de poblaciones, fauna silvestre y fisiología. Tiene más de 10 años de experiencia en el desarrollo de conservación e investigación de la vida silvestre en el noreste de México. Actualmente dirige el programa Ecorregiones y Humedales de Ecorregiones y Humedales Pro Naruna Noreste. Ha desarrollado más de 20 proyectos de conservación en sitios prioritarios como Laguna Madre y el delta del río Bravo. Él considera que uno de sus proyectos más importantes fue la creación del pasaje natural de la mariposa monarca, área estatal protegida en colaboración con el IEA-UAT y el gobierno del estado. Bienvenido, Carlos. También es un placer tenerte entre nosotros. Y dicho esto, vamos a empezar con nuestra primera pregunta. ¿Podemos ver la primera pregunta, por favor, Rosario? Yo creo que las preguntas no están en las diapositivas. Este es un panel en el que vamos a tener debate, en el que vamos a poder conversar. Así que vamos a lanzar la primera pregunta. Podéis contestar en el orden que queráis y también podéis intervenir cuando queráis. Entonces, si tuviesen que describir las condiciones actuales de la contaminación de agua, incluyendo los acuíferos, ríos y las costas de la región fronteriza, ¿qué dirían y por qué? ¿Qué piensan sobre este tema? Quizás podemos empezar con Mercedes. Brevemente, pues la situación en la frontera noroeste de México, Estados Unidos, en particular las ciudades Tijuana, San Diego, tiene una situación difícil. El mar está contaminado y el río Tijuana, que es una vertiente que cruza dos veces entre Estados Unidos y México, también tiene una calidad de agua bastante difícil. Y la última parte del río Tijuana es la más compleja porque pasa por la ciudad, ¿verdad? Atraviesa toda la ciudad y la insuficiencia de los servicios que tiene México, pues es el resultado, ¿no? De este efecto. Y bueno, esto relacionado con problemas sociales y problemas de sobrepoblación migrante en esta ciudad de Tijuana. Gracias. ¿Y qué piensas tú, Trisa? Bueno, yo solo puedo hablar sobre el río Grande. Y yo solo puedo hablar sobre una sección específica de este río. Como muchos de vosotros sabéis, el río Grande durante muchos años ha sido uno de los ríos más grandes del mundo y ha tenido diferentes problemas, sobre todo debido a la contaminación de este río. Entonces, en cuanto a la estructura del río, una vez al mes se lleva a cabo un monitoreo de la calidad del agua del río. Y ellos no están en Austin, sino que se basan en el paso para el río Grande. Entonces, han dividido el río en secciones. Esto significa que no permite un uso ni para beber, ni para bañarse o para nadar. El motivo que se da es que hay unos niveles muy elevados de bacterias. Esto se debe a los residuos que se vierten a los ríos en Laredo. También tienen amoníaco de una fábrica que estaba activa en Laredo y también cuentan con metales pesados. En otras partes de Texas, las partes más alejadas, tienen desafíos sobre la calidad
agua en el río. También en otras áreas como Reynosa y Maquilas hemos visto que este problema se ha agravado. Lamentablemente no tenemos la imagen completa porque el estado de Texas, que empezó en los 2000, empezó a hacer recortes y acabó quitando las pruebas de la calidad del agua. Así que no tenemos una idea muy clara sobre la calidad del agua del río que sea real en cuanto a los metales pesados. Respecto a las bacterias, no tenemos un monitoreo a día de hoy en el río. No hay muchos sistemas que regulen la calidad del agua en el río. Tenemos un monitoreo mensual del programa de limpieza de ríos y evidentemente los municipios están llevando a cabo exámenes. Creo que tenemos una gran falta de información y hemos estado en los periódicos en los últimos meses y aquí en el sur, en el sur de la frontera con Texas, nadie está comprobando las cifras, nadie. El TCQ o EPA no están llevando a cabo esto, así que realmente no tenemos una idea sobre la presencia de estos metales y estas sustancias en el río. Sé que nos sumergiremos en detalles después, pero quería pintar una imagen global. Creo que muchas veces las personas que toman decisiones en cuanto a la gestión del agua o los sumideros no tienen un papel tan visible o atractivo, así que muchas veces no va a ser una prioridad a menos que tengamos un respaldo detrás que aumente esto, que tengamos los fondos y los recursos y la prioridad para trabajar en este tema. Y por último, lo que quería decir sobre la calidad del agua es que no tenemos datos para respaldar esto. Solo puedo hablar desde mi experiencia con las limpiezas que hemos llevado a cabo en los últimos años. Y es que hay muchísimos residuos, basura y plásticos de un solo uso que entran en este río grande, ya sea de las tormentas fluviales, de las inundaciones o de los arroyos. Así que diría que en esta área estos son los mayores desafíos respecto a la calidad del agua en esta zona del Río Grande, Río Bravo. Es mucho, es un problema grave. ¿Y tú, Carlos? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de participar en este foro con gente tan experimentada, ¿no? Y con tanto tiempo en el tema. Muchas gracias. Creo que también es muy importante que comencemos a tocar este tipo de temas, ya que últimamente se le ha dado mucha importancia a temas como cambio climático dentro de estos foros. Sin embargo, hemos dejado un poco de lado la parte de la contaminación fuera, ¿no? Que creo que es uno de los problemas mayores que tenemos, que si bien tiene efectos sinérgicos y tiene condiciones que aumentan o aceleran también el deterioro por el cambio climático, creo que también deberíamos buscar que esto sea un tema de importancia mayor, ¿no? Mi experiencia en la conservación en los últimos años es más hacia una cuestión de ecosistema, de paisaje, ¿no? En la universidad, en mi doctorado, vi algunas cosas más particulares, más de sitios locales, ¿no? Pero
ahora en mi posición en conservación aprendí que debemos de ver algunas problemáticas, atenderlas a nivel de paisaje, ¿no? Entonces, toda la cuenca del Río Grande se ha modificado, ¿no? Desde el 1918. Se dice que ha visto una reducción del 90% del caudal de los habitantes, del hábitat de los humedales en toda la cuenca, ¿no? Esto, pues, ocasionado por la construcción de presas y el desvío de canales para distintos fines, ¿no? Agricultura, industria, etcétera. Se ha catalogado al río Bravo, al río Grande, a toda la cuenca, como uno de los sitios más amenazados en el mundo, como uno de los 10 ríos más amenazados en el mundo, ¿no? Esto debido a la contaminación que ha tenido. Esto, como ya lo mencioné, tiene efectos distintos, efectos de distintas variables y efectos sinérgicos dentro de la cuenca, ¿no? La mayor parte de esta problemática, principalmente generadas por actividades antropogénicas en todas las zonas adyacentes a la cuenca. Esto y la mala gestión de los gobiernos locales, estatales y federales, ¿no? Hay poca vigilancia, no hay una buena vigilancia para cuestiones de descargas de aguas residuales. Hay poca interacción entre los gobiernos locales, los gobiernos federales y esto se torna todavía más complicado al ser un río binacional, ¿no? Entonces, creo que la mala gestión de este tipo de cuestiones también ha hecho que tengamos estos niveles de contaminación fuertes, ¿no? Esto pues ha incrementado el deterioro ambiental en todo el río, en todo el ecosistema, y creo que al momento se ha datado que al menos 10 especies de vida silvestre que vivían en estos sitios hace no tantos años, hace 30, 40 años, se han extinguido por completo de todo el caudal, ¿no? Aunado a esto, pues existen muchas especies invasoras que también han llegado ahí, tanto de plantas como animales, digo, el caso del carrizo, el caso del pez diablo, o el Hippostomus, Plecostomus, etcétera. Hay algunas almejas que también ya se han encontrado en estos sitios por algunas aguas de lastre, y hay un sinfín de contaminantes, ¿no? Que creo que lo vamos a explorar un poquito más adelante. Y bueno, al final, otra de las cosas que también se ha deteriorado mucho es la salud pública, ¿no? Antes se dice que en este río se bañaban y tomaban agua todos los pobladores de la zona fronteriza, y ahora es imposible, ¿no? Al contrario, hay incluso algunos informes en donde dice que es riesgoso entrar a estos sitios, ¿no? Entonces, ya es una problemática que podemos valorar en pesos y centavos cuando hablamos de salud pública, ¿no? Entonces, quisiera abordar más, pero creo que lo vamos a abordar un poquito en las siguientes preguntas. Entonces, este sería mi statement. Gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Y cuál es la perspectiva de Carmen sobre este tema? Bueno, la realidad es que el tema... Perdón, no te pueden escuchar en el canal de español. Si te puedes mover al canal de español, gracias. Estoy en el canal de español. Ahí estoy. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, escuchando a los compañeros, primero que nada, muchas gracias y es un honor participar con todos ellos en este debate, más que debate, yo creo que consenso, ¿no? Sobre una situación específica de contaminación, calidad del agua y definiendo como una descripción de condiciones actuales en nuestra región fronteriza. Yo me voy a focalizar al estado de Chihuahua, que es donde yo estoy. Administrativamente se tiene contemplado más o menos 11 acuíferos en el estado de Chihuahua, que son fronterizos, ¿no? Con Estados Unidos. En lo que mapeó Rosario, andan alrededor de 20 acuíferos, pero bueno, aún siendo 11 acuíferos nada más, las condiciones de sobreexplotación que ellos tienen, al menos el 50% de estos acuíferos fronterizos, tienen
grande complejidad de explotación y de problemas medioambientales. Aquí yo quisiera diferenciar entre situación ambiental nativa, que pudiera ser una contaminación natural en cuanto a los acuíferos como tal, porque hay condiciones que ya existen por forma inherente de la roca que lo almacena el agua, pero también hay condiciones que se han ido agregando al sistema integrado de agua superficial y subterránea, ¿no? De esta zona fronteriza, donde si bien la zona de Juárez, la zona del Valle de Juárez como tal, tiene una complejidad industrial muy fuerte, urbana y agrícola a la vez, que es compleja. La zona hacia Ojinaga, hacia Manuel Benavides, realmente no tiene esa complejidad como tal. Sin embargo, vemos contaminación que ha sido arrastrada de forma, digamos, natural por la cuenca de aguas arriba hacia aguas abajo, ¿no? Entonces, creo que la descripción sería condiciones complejas, condiciones difíciles de abordar de una sola visión, y que coincido en que falta información porque si bien ahorita los índices de calidad del agua que maneja Conagua en el caso de México tiene ya más parámetros que anteriormente, son insuficientes, por ejemplo, para poder delimitar esa sensibilidad de contaminación o de exposición de contaminación, dependiendo del tipo de uso que se da a esa agua, ya sea agrícola, por el tipo de cultivo o incluso para ingesta de agua potable. Entonces, la descripción para mí sería compleja y básicamente que hace falta un acompañamiento para la generación de datos dependiendo hacia dónde se va a dirigir el uso de esa agua, ya sea un ecosistema, ya sea un uso agrícola, industrial o de uso doméstico. Entonces, creo que la descripción sería compleja. Muchas gracias, Carmen. Sí, creo que es una situación compleja. Tenemos falta de control en factores contaminantes, industria, agricultura, una situación compleja natural, los efectos sinérgicos en la frontera de los ecosistemas y las especies y los problemas de salud. Y es un gran desafío. Y por cierto, la falta de monitoreo, así que sí, es una situación difícil. Así que vamos a zambullirnos en ella. Perdón, Eric. No pasa nada. Sobre esta primera pregunta, me gustaría abrir la veda con una inspección sobre el mayor factor contaminante, las fuentes de estos factores y cuál es el ecosistema que más perjudicado se ve y qué ecosistemas se ven amenazados en las distintas regiones en las que trabajamos. Igual podemos empezar otra vez con Teresita. ¿Cuáles son los factores más contaminantes que ves en tu región y qué ecosistemas se ven más amenazados? Claro que sí, Eric, muchas gracias. Pues la verdad es que este tema es fascinante para mí, ¿no? El hablar de lo que pasa con la contaminación del agua, definitivamente es como estar consciente, ¿no? De que una actividad humana forzosamente va a impactar, ¿no? En el medio ambiente. Y bueno, Tijuana en particular, que es la ciudad fronteriza, pues está catalogada como una ciudad industrial en donde hay todo tipo de empresas con diversidad de actividades, ¿no? Tenemos empresas que están ensamblando corazones artificiales, que disectan las válvulas del corazón de los cerdos para implantes en humanos. Tenemos ensambladoras de piezas fundamentales para aviones, para autos,
trailers. Entonces, realmente la riqueza de actividad industrial de Tijuana es impresionante. La fuerza de trabajo que tiene la ciudad también lo es. Y bueno, este crecimiento, por un lado económico, es muy positivo, ¿verdad? Para la sociedad de Tijuana. La gente tiene la promesa de mejora de vida teniendo un trabajo. Sin embargo, la planeación de la ciudad pues quedó sobrepasada, ¿no? Rebasada. Los servicios para los que puede funcionar la ciudad de Tijuana son muy pocos, son solamente sectores de la población los que están con el servicio adecuado, pero la mayor parte de la gente trabajadora no tiene acceso a los servicios, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de contaminación es la que está presente en Tijuana? Yo diría que desde desechos municipales, ¿verdad? De un drenaje de colonias, de personas que trabajan, que habitan, hasta los desechos de plásticos, de metales pesados, o sea que tenemos así como que el abanico, ¿no? Justo aquí en las descargas de Tijuana, creo que es en donde se pueden ver toda la variedad de contaminantes, ¿no? ¿Por qué? Porque las industrias también son muy variadas. Entonces, ¿qué pasa con el descontrol que tiene la descarga de drenaje y de desechos hacia la costa y hacia los ríos? Pues igual como comentaban las compañeras, no hay un sistema de monitoreo suficiente, ¿no? Hace poco escuchaba yo a nuestro representante con agua, que con mucho respeto me refiero a él, ¿no? Pero el hombre queda casi sin palabras, ¿no? Cuando le presentan datos del monitoreo que hace San Diego y el monitoreo que hace la región de Baja California, y pues nada que ver, ¿no? En San Diego se monitorea diariamente los 15 puntos de la frontera, y en México Conagua tiene un dato al año, ¿no? Entonces, es un desbalance impresionante. Desafortunadamente, todo lo que hacemos en Tijuana repercute forzosamente en la ciudad fronteriza de los Estados Unidos, que es San Diego, y pues obviamente que la sociedad San Diego ve como que hay una culpa sobre los habitantes de Tijuana, ¿no? Pero realmente esto se vuelve pues difícil de resolver. ¿Qué tipo de sistemas podríamos ayudar a que empiecen a mejorar? Bueno, pues ya hacer que las empresas tengan la alternativa, ¿no? De tratar sus aguas y ayudarlos a que esto les permita ya no contaminar tanto ni al río, ni al mar, ni a toda la gente que le toca el paso de la contaminación, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi perspectiva. Eh, Somos vulnerables todos los que vivimos en esta frontera, y el ecosistema, pues ni se diga, ¿no? Es un ecosistema muy afectado. Pues esperemos pronto ser capaces de dar una presentación de resultados sobre el proyecto que se llama Una Comunidad, Una Costa, y que tiene justo esta misión, ¿no? De hacer un monitoreo más en serio, pues no más en serio, sino más frecuente y con más parámetros para que se pueda sacar un mejor diagnóstico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresita. Efectivamente, pues básicamente estabas hablando sobre el incremento económico y cómo esto ha tenido un impacto en la región. Trisha, ¿podrías hablarnos sobre la situación que ocurre en tu lado del Río Grande? Yo creo que has hablado sobre los metales pesados y el papel de la agricultura. Entonces, ¿podrías explicar un poco más la relación que existe entre estos dos elementos y cómo impacta esto los ecosistemas? Entonces, el principal problema que tenemos nosotros es la bacteria, la coliform y E. coli, estas dos bacterias. Y esto se debe a que la ciudad de Nuevo Laredo está descargando en el río 15.000 galones al día. No me acuerdo de la conversión ahora mismo, pero esta es una cantidad muy elevada. Y yo creo que una parte del problema es porque han tenido problemas con la planta de tratamiento de aguas residuales y además con sus colectores, que
estos colectores empezaron a romperse. Otro de los problemas principales es que cuando había problemas con los sistemas de aguas residuales, en vez de repararlos, lo que hacían era reconectarlos con las aguas fluviales, con los sumideros. Entonces, históricamente, esto ha supuesto un gran problema para nuestra zona. Nuevo Laredo ha sido la primera ciudad de la frontera entre Estados Unidos y México donde se construyeron plantas de aguas residuales. Y hablamos de ciudades muy grandes, Tijuana, Reynosa, Juárez, Nuevo Laredo. Entonces, a mitad de los años 90, el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense, el estado de Texas, pusieron fondos para financiar la primera planta de aguas residuales. Y el problema es que Nuevo Laredo, 2 años más tarde, empezaron a financiar y lo que hacían era cobrar una tasa para las aguas residuales. Y esto es muy nuevo, porque anteriormente no había fondos, no había ningún fondo que se centrase para resolver los problemas existentes en las infraestructuras de aguas residuales existentes en Nuevo Laredo. Y luego hablaremos, pero se produjo un acuerdo financiero muy importante que en Nuevo Laredo, que después sería la solución a estos problemas. Entonces, una gran parte de del problema son las bacterias. Repito, sé que en cuanto a las bacterias, en la parte baja de Nuevo Laredo, tenemos que tener en cuenta que es una ciudad muy alta. Entonces, aguas arriba, hay algunos problemas con el, con el antimonio, pero en ocasiones esto solo se activaba porque estaba en los sedimentos, entonces se activaba con la lluvia. Hace mucho tiempo que se hizo un estudio que demostró que había niveles de mercurio, de arsénico y en esta parte del río. Sin embargo, no se hizo ningún tipo de seguimiento, por lo tanto, no sabemos cuál es la magnitud de estos metales pesados. Y luego, en cuanto a quién son vulnerables y quiénes son los que más sufren de estas descargas, pues sobre todo las dos potabilizadoras de Laredo están aguas arriba de los principales puntos de descarga de Nuevo Laredo. Pero las plantas de tratamiento de las potabilizadoras, estas se encuentran en el punto medio de descarga. En Nuevo Laredo, por ejemplo, solo hay una y luego otras comunidades más bajas que se encuentran en Río Bajo, que está aguas abajo de Nuevo Laredo. Hay una población más o menos de 10.000 personas, entonces allí tienen una pequeña planta y después un poco más río abajo hay otra planta más, porque cada vez hay que añadir más dinero y añadir más químicos para tratar este agua. Entonces esto supone un gran problema y por supuesto, como Carlos estaba diciendo, los medios silvestres y las especies acuáticas están sufriendo mucho porque tienen un impacto directo en los niveles de oxígeno en el agua. Y algo que Rosario ha mencionado anteriormente es que cuando los niveles de agua descienden como el Río Grande, aumenta la contaminación, entonces la temperatura del agua también aumenta y en lugares como Río Grande no existen flujos naturales de un agua que se libera para apoyar la salud de la vida acuática. Esto no ocurre. Entonces yo creo que esto hace que la vida silvestre tenga situaciones muy complicadas para sobrevivir porque se están enfrentando a unas fluctuaciones del caudal. Estas son naturales para ellos porque están entre Falcón y Amistad y se producen descargas, liberaciones
controladas. Además, yo creo que estos niveles de contaminación también son negativas para ellos. También, como se han dicho, necesitamos un mayor nivel de monitoreo. Y otra cosa que nos encantaría ver en nuestro río es tener sensores que midan la calidad del agua en tiempo real. El IBW tiene estaciones que sí que controlan la calidad del agua y entonces esto nos permitiría añadir sensores para medir la calidad del agua a tiempo real. Esto nos permitiría tener un entendimiento mucho más amplio sobre la calidad del agua que tenemos en este río. Muchísimas gracias, Trisha. Ha sido muy interesante lo que has dicho. Carlos, ¿podrías añadir tu punto de vista sobre los principales contaminantes y cuáles son los principales riesgos en el ecosistema a los que os enfrentáis en tu zona? Claro, gracias. Pues digo otra vez, hablando a nivel de paisaje, ¿no? A nivel de lo que me atañe a mí como, como conservacionista. Pues hay diferentes contaminantes en toda la parte del río Bravo, del río Grande, ¿no? Y esto varía también por la actividad que tienen las diferentes ciudades, los distintos sitios, ¿no? Sin embargo, como bien lo mencionaban hace un rato, una de las grandes problemáticas que existe en todas estas zonas son las descargas de aguas residuales, ¿no? Municipales y demás. Tan solo con datos duros, de septiembre a diciembre de 2021, hay un dato, ¿no? Que en El Paso se descargaron 4 millones de metros cúbicos por la Compañía de Agua del Paso, por algunas cuestiones de reparación en su infraestructura. Esto es algo que tenemos cuantificado. Sin embargo, pues del lado mexicano sabemos que no hay mucha cuantificación respecto a esta cantidad de descarga que existe, ¿no? Además, pues tenemos una gran cantidad de descargas ilegales, ya lo mencionaba Trisha hace un rato, con el ejemplo de Nuevo Laredo, ¿no? Existen una gran cantidad de descargas ilegales en este sitio que están afectando de manera significativa, ¿no? Estas descargas lo que hacen es pues aumentar la cantidad de materia orgánica en el cauce, en el agua, y esto pues cambia las condiciones físico-químicas de manera significativa. Además, pues existen muchos otros contaminantes, ¿no? Que se han determinado en todo el sitio, ¿no? Algunos metales pesados, polivalentes como el arsénico, el cobre, el níquel, de parte de la industria, ¿no? De algunas maquiladoras, de algunas otras industrias, ¿no? Órganos fosforados, organoclorados, o generados por parte de la agroindustria, de la industria pecuaria, y pues algunos bifenilos y policlorados, ¿no? Compuestos de la industria del plástico. Todo esto es lo que se ha visto en estos sitios, pero también no podemos olvidar que en la zona de la costa y en algunos otros sitios del mismo cauce tenemos microplásticos, ¿no? Que es un tema que ahorita parece que está de moda, pero en realidad tenemos años, ¿no? Sufriendo de esto, ¿no? Al grado de que incluso se han empezado a encontrar ya microplásticos en los alimentos que cultivamos, ¿no? En la región, lo cual pues es preocupante. No se diga de lo que nos comemos. Por ejemplo, toda la zona de la Laguna Madre, pues es una zona pesquera muy importante, tanto la parte de Estados Unidos como la de México, son zonas pesqueras importantes, ¿no? De camarón, de distintas especies de peces marinos, y todo esto llega pues a niveles locales, ¿no? Entonces mucha gente está consumiendo microplásticos a través de esto, ¿no? Con respecto a la vulnerabilidad, ¿no? Pues yo creo que toda la cuenca tiene su vulnerabilidad. Claro, hay distintos grados. Esto tiene que ser evaluado por expertos. No podría decir cuál es más vulnerable que otro. Para nosotros, todos los sitios o toda la cuenca es importante, porque toda la cuenca tiene su importancia para cada una de las especies, para cada uno de los sitios ecosistemas y para cada una de las ciudades en las que se encuentran, ¿no? Entonces, mi opinión o mi consideración es que todas las acciones, si bien deben particularizarse de manera local, tienen que estar enfocadas en restaurar, regular, vigilar toda la cuenca, ¿no? Toda la zona fronteriza.
no solo, claro que los esfuerzos tienen que ser, como menciono, ¿no? Locales, pero la visión tiene que ser hacia la cuenca entera. Entonces, esa es mi posición con respecto a esta parte. Muchísimas gracias, Carlos. Estoy viendo que el monitoreo puede ser un problema en cuanto hablamos de la costa, de aguas arriba, aguas abajo y en todo el paisaje. Así que efectivamente, este es uno de los componentes principales que, del que todos nos quejamos, porque hay una falta de monitoreo del agua. O sea que efectivamente. ¿Y qué te parece a ti, Carmen? ¿Qué perspectiva tienes tú sobre los acuíferos en materia de em, de los elementos que contaminan? ¿Y cuáles crees que son los ecosistemas que están en peligro, están amenazados? Bueno, yo creo que eh, el panorama que hemos estado platicando aquí entre todos es un poco similar, ¿no? O sea, los contaminantes que vemos presentes son los que hemos buscado. ¿Cuáles? Los componentes nitrogenados, los componentes derivados de la agroindustria, de algunas zonas industriales. Ahora, últimamente, se empieza a buscar contaminantes emergentes y de microplásticos. Yo creo que entre más buscamos, más contaminantes vamos a encontrar, que era una parte de lo que preguntabas. ¿Qué contaminantes existen, están presentes? Ahora, la otra parte interesante, ¿qué es lo que está más afectado por estos contaminantes? Bueno, ahí va a ser muy dependiendo de cómo se analice esa situación. Si tú ves los indicadores de calidad del agua que tiene la Conagua, por ejemplo, tiene un semáforo rojo, amarillo, verde, donde rojo es que algunos parámetros estén fuera de límites máximos permisibles de acuerdo a la normatividad vigente. Amarillo es que algunos, y verdes es que ninguno esté por encima del límite máximo permisible, pero volvemos a lo mismo, son ciertos componentes y se analicen de forma individual. Sin embargo, no sabemos, está entramado de elementos contaminantes, cómo se comportarían si se analizaran de una forma multivariada. Es decir, los efectos son exponenciales, son lineales, o básicamente realmente podemos dar el lujo de analizar un solo parámetro y buscar remover o buscar la prevención o la vulnerabilidad de esos riesgos que genere ese contaminante. Entonces, ¿cuáles son los ecosistemas que están más presentes? Yo creo que todos, pero vamos a ver cuando tengamos la capacidad de tener un panorama integrador, cuencas superficiales y subterráneas, y ver cómo este entramado del agua, del ciclo del agua, realmente genera este flujo de contaminantes dentro del ciclo y el uso que se le da al agua que se está captando en esa zona. Yo creo que para mí lo ideal es buscar otros mecanismos de indicadores de calidad del agua para poder reflejar la realidad y los efectos, porque muchas cosas no tenemos cómo dimensionarlas, ¿sí? Muchas cosas son estimados y supuestos, pero no tenemos cómo dimensionarlos porque no hay datos. Gracias, Eric. Muchas gracias, Carmen. Sí, es una amenaza respecto a la calidad de los datos que tenemos. Creo que todos de una manera u otra
mencionado la falta de una visión holística. Estamos cada uno muy centrados en nuestros problemas y es muy difícil integrarlo con el resto de problemas. Así que igual podemos ya pasar a la siguiente pregunta, que es intentar enfocarnos en los obstáculos que impedimentan este tema. Así que, por favor, sí, creo que la siguiente creo que es la más difícil, porque si sabemos que necesitamos mejores parámetros y ya tenemos algunos, y si sabemos que nos faltan datos y sabemos que necesitemos tratar el agua, ser más vigilantes en cuanto a las descargas en el agua, ¿cuáles son los motivos que nos impiden resolver estos problemas? ¿O cuáles son los obstáculos que impiden esta reducción de los factores contaminantes? ¿Cuáles son los desafíos asociados con esta falta de soluciones para implementar? Así que sí, Mercedes, ¿quieres empezar? Muchas gracias, Gaby. Sí, pues es una pregunta muy compleja, eh, tanto como decir qué podemos hacer o qué tenemos que hacer es atrevido, ¿no? Pero algo que sí es una realidad es que darse cuenta de la situación y hacer conciencia en las personas que toman decisiones y también en las grandes empresas que tienen pues las posibilidades económicas para poder desarrollar nuevos sistemas. Creo que esa es la parte más importante, ¿no? Hay que concientizar a los gerentes de las plantas transnacionales, hay que convencer a las autoridades de los países tanto de México como de Estados Unidos, que esto no puede seguir dejándose en segundo plano, ¿no? La inexistencia de políticas públicas, que hace un momento nos comentaban en el chat, es evidente, ¿no? O sea, ni del lado mexicano ni del lado americano se trabaja con la convicción de hacer estas nuevas políticas públicas para que la gente empiece a ordenarse, ¿no? Y no porque queramos que el mundo sea perfecto y que todo esté en su lugar, sino porque las sociedades van evolucionando, van creciendo, pero no pueden seguir con lo que se hacía hace 40 o 50 años, ¿no? O más. Tenemos que hacer nuevas propuestas, nuevos métodos de monitoreo. Ahora la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo. Podemos poner estos sensores en línea que te están dando la información en tiempo real y todo eso se tiene que hacer con las voluntades, ¿no? O sea, de repente los investigadores como que tenemos así mucho entusiasmo y decimos, sí, miren, se puede hacer esto, se puede hacer acá, podemos poner, pero si no tenemos la contraparte de las autoridades y de las personas que tienen posibilidades económicas, pues la verdad es que no funcionamos, ¿no? Eh, Podemos tener grandes ideas, pero si no las llevamos a cabo, nada más se quedan ahí en una buena intención. Entonces, ¿qué lecciones hemos aprendido? Pues en particular, yo les puedo decir de parte de mi grupo de laboratorio aquí del Tecnológico Tijuana, hemos aprendido a darnos cuenta de que es más importante lo que está pasando afuera que lo que creemos que está pasando. Es que hay que ir a los lugares, hay que darse cuenta y hay que estar en contacto para saber la trascendencia, ¿no? de los problemas ambientales. Vistos desde un pizarrón y en un salón de clases no sirve, ¿no? O sea, tratar de enseñarles conciencia ambiental a los estudiantes en un pizarrón es imposible. Hay que pues llevarlos no para que se metan ni para que hagan ahí cosas indebidas, sino para que se den cuenta, lo tienen que percibir. Y eso hacerlo desde los niños, ¿no? O sea, los pequeños, los medianos, y todo a su nivel, es decir, a los más pequeños, pues con explicaciones aptas para niños, a los más grandes ya con matemáticas, con un poco de química o mucho, ¿verdad? Con mucha física para que ellos vean que los conceptos que estudian en una clase se tienen que aplicar a las nuevas posibilidades de mejorar el ambiente y en particular la calidad de agua, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nosotros hemos aprendido. Tenemos que evolucionar definitivamente en conjunto. No podemos seguir midiendo nada más el pH y la conductividad eléctrica del agua, ¿no?
que sí son importantes, ¿no? Sí son parámetros trascendentales, pero hay otros que se pueden combinar, varios parámetros que se puede utilizar inteligencia artificial para sacar nuevos promedios y de esa manera, pues, estar usando las herramientas en beneficio del medio ambiente y de las personas, ¿no? Esto definitivamente mejora el medio ambiente sin pensar en las personas, pues no funciona. Las personas tienen que ser parte del medio ambiente y tienen que ser parte de ese cuidado y de esa mejora en la utilización del recurso acuífero, ¿no? En particular. Entonces, pues allí yo les dejo la reflexión. Muchas gracias por invitarme a este tipo de foros, es para mí muy interesante, ¿no? Hace que mi trabajo tenga sentido y que haya otras personas que también están en el mismo carrito, en el mismo tren, ¿no? Tratando de jalar para el lado de mejorar el ambiente y estar en mejores condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Ha sido una gran intervención, es totalmente de acuerdo. Creo que no es tanto un problema técnico, sino un problema social y medioambiental. Así que muchas gracias por esta intervención. Es un honor contar contigo. Si Tricia quiere continuar. Creo que lo único que me gustaría añadir es que un río como el de Río Grande, Río Bravo, es internacional. Así que hay muchas agencias, pero no hay una agencia responsable de algo así. La Comisión Internacional de Límites y Agua trabaja un poco sobre esto, pero tienen un pequeño departamento dentro del Departamento de Estados Unidos y no tienen muchísimos fondos o capacidades. Así que no creo que no son capaces de establecer un marco de políticas para lidiar con la calidad del agua y los ecosistemas acuíferos. Y esto creo que es parte del problema. Otro problema es el Río Grande, que a diferencia del río Mississippi o el de Colorado o de Missouri, no tiene un cuerpo centralizado y organizado de personas que puedan trabajar a nivel nacional e internacional para poder atraer atención, recursos y datos, infraestructura e iniciativas. Y creo que se necesita. También, como son los Estados Unidos y México, no hay un estándar de la calidad de los desperdicios del agua que se echan al mar y creo que se debería estandarizar. La calidad del agua, el nivel de la calidad del agua que se descarga en el río debería ser algo más uniformado entre los dos países. Sé que estos son distintos temas, pero creo que debemos seguir apoyando esto, trayendo más atención y haciendo más peticiones para que se priorice el Río Grande, para que haya datos, infraestructura, iniciativas. Y creo que tiene que haber un órgano central que pueda hacer esto, porque ahora mismo está bastante distribuido entre distintas agencias y creo que es sin duda un obstáculo para nosotras. Muchas gracias, Tricia, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la descentralización es un desafío y sí, es un desastre. ¿Y cuál es la perspectiva de Carlos sobre este tema?
Es complicado, ¿no? Creo que parte de las razones por las cuales seguimos igual, entonces son, bueno, o las razones de las amenazas de esto, que tienen que ver con, o que son similares a todas las amenazas que existen para todos los ecosistemas en el mundo, ¿no? Parte del crecimiento de la población que ha sido desmedido en los últimos años y que sigue creciendo, ¿no? Hay una poca valoración de la biodiversidad y los ecosistemas que se tienen, ¿no? Hay desinformación, hay falta de una conciencia colectiva para el medio ambiente, ¿no? Como bien mencionaban, eh, nos consideramos fuera de los ecosistemas, nos consideramos fuera de la vida silvestre y somos uno más de la naturaleza, ¿no? Somos uno más de los ecosistemas y tenemos que buscar la manera de tener una buena convivencia con esto, ¿no? Eh, Creo que también ha habido falta de atención e inversión pública y privada, ¿no? Para atender todas estas problemáticas en la frontera. Creo que los principales retos a los que nos enfrentamos es que los gobiernos empiecen a regular y vigilar todas estas descargas de contaminantes que existen al cauce, a los cuerpos de agua, ¿no? Entiendo que el monitoreo es fundamental para saber que estamos haciendo bien las cosas, pero creo que existe datos suficientes para que empecemos a tomar acción y empezar a modificar ciertas cuestiones, ¿no? Creo que en Nuevo Laredo ya existe algo de inversión, creo que incluso del NatBank de Estados Unidos para mejorar y para volver a echar a andar las plantas de tratamiento de aguas residuales que tienen en la zona, ¿no? Entonces, parte de estas inversiones o parte de estas colaboraciones conjuntas creo que son necesarias para empezar a disminuir las amenazas y los retos en este sitio, ¿no? Por ejemplo, también que nosotros desde las NGOs, desde las organizaciones no gubernamentales, empecemos a tratar de buscar y canalizar recursos para encontrar estas soluciones óptimas, ¿no? En beneficio de la cuenca, de la sociedad y de todo el ecosistema. Y algo que me gustó mucho de lo que decía la doctora Mercedes es necesitamos considerar que nosotros tenemos que ser parte de la misma conservación, ¿no? Que las comunidades tienen que ser parte de la misma conservación, porque si no, de otra manera no puede dar. Entonces, creo que nos enfrentamos a grandes retos. Es una región bastante amplia, es una región con mucha problemática, es una región que tiene enfoques distintos, simplemente por ser países diferentes. Hay enfoques y hay pensamientos diferentes, entonces tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que llegar a ciertos acuerdos, ciertas intervenciones conjuntas, ¿no? Para poder mejorar la situación en el sitio, ¿no? Sí, creo que necesitamos mejorar nuestro sistema de valores, porque si no lo hacemos, no nos esforzaremos por buscar soluciones, nuestros presupuestos o mejorar la gobernanza que necesitamos para trabajar en esta región. Así que muchas gracias. Carmen, si puedes compartir con nosotras su perspectiva. Y escuchando lo que hemos estado platicando, creo que algo queda claro, muy claro, es que todos coincidimos en que debe haber mayor participación de todos, no solamente gubernamentales, sino de usuarios o de asociaciones, ¿no? Porque siempre pensamos que a alguien más le corresponde hacer algo por resolver una situación. Creemos que sí, estoy consciente que hay un problema, pero que no me toque a mí a resolverlo, ¿sí? Entonces creo que mientras no seamos empáticos en que somos parte, como decía Carlos, parte del ecosistema, por lo tanto, parte del problema, pero también parte de la solución, difícilmente vamos a llegar a coincidencias que den resultados o se concreten en resultados
importantes o de cambio de paradigmas, ¿no? Y creo que algunas de las principales razones en que no se ha avanzado en la prevención o la reducción de contaminación, tanto en cuencas como en acuíferos, es que esto se da de forma muy individual, esfuerzos individuales, no solo de las personas o de las asociaciones o las instituciones, y no hay una cooperación, una colaboración, pero también el enfoque individual en el abordaje, ¿no? En el abordaje, como yo decía, de los contaminantes. Se aborda un contaminante en particular, pero no se busca cuál sería el impacto de la integración de ese efecto, de ese contaminante con otro. Entonces, difícilmente podemos tener una radiografía real o que pudiera representar a una realidad, y generalmente todos nuestros esfuerzos de responder o de poder interpretar una realidad quedan subutilizados porque la realidad es más compleja. Entonces debemos buscar ahorita con los mecanismos de la tecnología, la inteligencia artificial, los algoritmos, todo este tipo de situaciones que hoy favorecen a que se pueda interpretar una gran cantidad de problemáticas y que se pueda visualizar una mejor coordinación. Entonces creo que para mí eso sería importante, la interconexión de esta realidad, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Muy bien, pues entonces resumiendo, tenemos conexiones, sistemas de valor, la participación de diferentes generaciones, así como de generaciones y sectores, también protocolos entre países y regiones. Así que yo creo que tenemos un gran reto aquí. Y ahora quizás vamos a sintetizar toda esta información con la última pregunta. Adelante, Eric. Muchas gracias. Hemos hablado sobre los principales desafíos para diagnosticar la actual problemática a la que nos estamos enfrentando. Pero bueno, para acabar esta sesión con una visión más positiva del problema, me preguntaba si pudiesen compartir con nosotros algunas buenas prácticas que han identificado, algo positivo que creen que sí que está funcionando, ya sea a nivel local, a la hora del monitoreo, con las autoridades, la colaboración entre organizaciones, etcétera. Podéis pensar en vuestra área de trabajo según vuestros conocimientos y decirnos cuál es una experiencia positiva o estrategia positiva. Así que, Teresita, empezamos contigo. Danos un poco de esperanza y algo positivo. Claro que sí, por supuesto. Eric, yo creo que una cosa que hay que reconocer y que pasa en estos tiempos, que antes era difícil que se pudiera presentar, es la comunicación. Los medios electrónicos y las redes sociales, hay que decirlo, bien empleadas y a favor de esta necesidad de saber qué es lo que está pasando en los diferentes lugares, creo que es algo muy positivo. Tan solo esta oportunidad que ahora nos brindan de poder hablar en un foro en línea es algo fantástico y que nos conecta, ¿no? Nos conecta con personas que sabemos trabajan en la misma temática y que enfrentan también retos fuertes en sus respectivas dependencias. Pues ya es un aliciente, ¿no? Como que uno se siente más acompañado y más contento de hacer lo que hace. Creo que esa es una parte muy positiva. La otra que se puede decir es que gracias a
mejora de la comunicación. Uno ahora se puede enterar de reuniones de los gobiernos y de instituciones de la ciudad que se presentan y que uno puede acceder, ¿no? Que uno puede ir y puede levantar su mano y puede hablar, ¿verdad? Es el caso del Water Board de San Diego, eh, que está abierto al público, ¿no? Entonces es bastante interesante participar en una de las sesiones y que yo en particular cuando fui me sentí como mejor, ¿no? Porque dije, oye, aquí sí puede hablar la gente, ¿no? Aquí sí pueden decir lo que piensan las personas que están sufriendo el problema de la contaminación bacteriana de las playas en Imperial Beach y Coronado. Eh, y hablar con ellos también fue algo muy interesante, hablar con los dirigentes de las respectivas ciudades, eh, pues es como un sueño hecho realidad, ¿no? Creo que del lado de México también hay esta posibilidad. Tuve la oportunidad de conocer a la regidora por municipal, por el municipio de Tijuana, y es una persona excelente, ¿no? O sea, ella hace una labor impresionante, reconoce que está pues excedida de cosas que resolver y casos de responsabilidad, pero no le da la vuelta, sino que lo enfrenta muy positivamente y invita, ¿no? A las personas, a las habitantes de colonias afectadas por la contaminación del agua, a que hagan frente común. Curiosamente, las personas, cuando uno las aborda en la calle, también como que se muestran muy animadas, dicen, no, pues díganos qué hacemos, ¿no? O sea, queremos ayudar a la causa, a que este problema de que nos afecta tanto del agua sucia en las calles y aquí muy cerca de nuestras casas, pues que se resuelva, ¿no? Entonces hay voluntad, ¿no? Y pues eso antes no se podía, ¿no? Antes era como muy difícil, o nada más uno se hacía ideas, pero ahora ya no, ahora no es difícil y vivimos en esta frontera con dos países donde la libre expresión es una realidad, ¿no? Sí hay limitantes, obviamente, que ya cuando uno se mete a niveles más superiores, pues siempre como que le entra temor, pero en general creo que la libre expresión es una cualidad de estas dos sociedades que comparten la frontera. Así es que, bueno, pues esa es una de las cosas que yo remarcaría positivas y que hay que alentar, ¿no? A que las personas sean más participativas y que las comunidades tengan esta voluntad de ayudar a su medio ambiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresita. Entonces, el hecho de que somos más capaces de conectar con otras personas y esto hace que sea más fácil sensibilizar a la población y además también nos permite estar presentes en los procesos políticos a nivel local. Esto es muy interesante porque, por supuesto, quizás podemos avanzar en este sentido. Entonces, ¿qué piensas tú, Tricia? Eh, Tengo que decir algo, tenemos que darnos prisa. Entonces, por favor, hacer un resumen de vuestras respuestas porque no tenemos mucho tiempo. Así podremos también participar con el público. Vale, pues voy a hacerlo en 2 minutos. Voy a decir algo muy rápido. Yo quiero que las personas sepan que Nuevo Laredo ha firmado un acuerdo histórico con l- NatBank y EPA y otras agencias mexicanas por 81 millones de dólares y es un momento que para que este acuerdo se realice y va a haber mucho dinero para poder trabajar en los colectores y en las potabilizadoras. Este es un plan que va a durar 5 años y creo que va a empezar muy pronto, así que creo que vamos a ver cosas muy buenas. Y luego hay otra cosa más que me gustaría añadir. Creo que tenemos un gran recurso de agua porque en esta región no tenemos mucha agua debido a las sequías. Entonces, cuando pensamos en las aguas residuales, yo creo que tenemos que pensar en cómo podemos volver a demandarlas, es decir, ya sea para restaurar la hidrología o para utilizarla como agua potable. Yo creo que las aguas residuales deberían de ser el próximo bien, no bien como tal, es decir, no un bien que podamos vender, sino
un bien que podamos utilizar en nuestro trabajo, porque nosotros estamos intentando realizar estudios en Laredo con un proyecto piloto innovador y el objetivo es tratar el agua residual, los desechos de alimentos y biogás, pero también estamos intentando utilizar este agua. Entonces, esperamos que en el futuro los dos estén juntos y cuando pensemos en las aguas residuales, también pensemos en cómo volver a utilizarla para mejorar la salud de la hidrología y los caudales, así como agua potable para que después podamos consumirla. Carlos, ¿puedes darnos algunos elementos positivos según tus áreas de conocimiento? Quiero rescatar, yo creo que dos cosas, ¿no? Muy brevemente. La primera es que cada vez nos vamos dando cuenta de que las soluciones tienen que venir en conjunto, gobiernos, universidades, institutos, ONGs, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que quiero rescatar. Nos hemos estado dando cuenta y hemos estado tratando de mejorar esas situaciones, ¿no? En todos los sitios. En Tamaulipas hemos estado trabajando muy bien con varias instituciones, tanto de gobierno como universidades, y creo que esa es la base para empezar a modificar las problemáticas, ¿no? O encontrar soluciones. Y la otra es que necesitamos de la tecnología también para encontrar mejores soluciones para disminuir los contaminantes en todas las industrias, ¿no? Y porque al final de cuentas tenemos que entender que la industria va a seguir ocurriendo, va a seguir siendo. Entonces necesitamos encontrar soluciones para la industria que nos mejore las situaciones en toda la frontera, ¿no? Entonces, creo que esas son las dos cosas que puedo rescatar. Pudiéramos hablar mucho más, pero lo podemos dejar para otra ocasión. Muchas gracias, Carlos. Y Carmen, cuéntanos Bueno, cuáles son las buenas prácticas. yo creo que para resumir también y ser muy breve, ya abonar a lo que ha dicho Carlos y Tricia y Teresita, ciertamente necesitamos participación comunitaria, eh, intergubernamental, asociaciones, para que esto cambie, para que cambiamos el chip, pero también hay que buscar esquemas de educación formal e informal, que hay que hacer estos diálogos que vayan más allá de nosotros, que seamos el mismo club que siempre hable de ello, sino que se vaya hacia la sociedad, para que la sociedad empiece a entender y a comprender que también son parte de eso, porque hay muchos espacios, como decían, en los chats, ahora con la comunicación remota que se pueden dar, pues hay que hacer que esto se divulgue para que sea un conocimiento más horizontal, no solamente vertical, sino horizontal para, para la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que básicamente para mí eso sería lo ideal, porque eso ayuda a cambiar los paradigmas y las conciencias en el entendimiento de la problemática. Muchísimas gracias, Carmen. Ay, lo siento, Gabriela. Yo iba a decir que nos hubiese gustado tener más tiempo para interactuar con el público y poder leer todos los mensajes. Yo veo que este es un tema que os interesa muchísimo porque hay comentarios muy interesantes. Creo que no tenemos tiempo suficiente para abordar todos los comentarios, pero quizás podemos seleccionar algunas de las preguntas. Podéis responder vosotros o quizás los participantes. Entonces, a ver, quizás vamos a escoger la pregunta de Rosario. ¿Qué pensáis? em, el tema de la rapidez de desarrollar políticas para evaluar estos temas comparados con los desafíos en materia de contaminación que existen en los ríos, los acuíferos y las costas. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que la tecnología siempre es muy rápida y sin embargo las políticas después son muy lentas.
Tenemos otra pregunta. Creo que ya se ha respondido, pero creo que merece la pena hablar de esto. En el eje de el Tratado Internacional de Aguas de 1944, ¿existe algo relacionado con el monitoreo en la calidad del agua del río Bravo? Que sepamos, de Río Grande, perdón. Carmen, ¿podemos saber lo que piensas sobre esto? Creo que puede haber esfuerzos aislados, pero no son, no tienen una estrategia, una estructura sistemática y que además aborde toda la situación de calidad del agua y por ende la contaminación. Yo creo que hace falta, ¿no? Inducir más ese tema. Gracias. Veo aquí a Claudia Clifford, que está muy activa, dice que están trabajando en esto, así que creo que esto también merece la pena destacarlo. También Rosario está muy activa en el chat, así que si Rosario quiere decir algo, que Rosario es súper experta en la gestión del agua y los acuíferos, así que si Rosario quiere decir algo. No soy experta en la calidad del agua. Desde mi experiencia de lo que hablaba en el chat, el tratado no especifica sobre el monitoreo, sino de los parámetros de la salinidad del agua entre los dos países. El sistema de monitoreo y la estandarización que necesitaremos basado en este debate que tenemos, pues no se contempla, pero he visto que Claudia mencionaba que ahora están trabajando en esto para el río, para intentar atajar este problema. Así que con suerte podemos solucionar esto. Es difícil pensar de un modo holístico porque es un tema bastante segmentado a nivel institucional y gubernamental, pero creo que hay que empezar por algún sitio y tenemos que descubrir lo que funciona y lo que no e intentar extenderlo porque necesitamos conectar con la base, a pesar de que haya distintas culturas, indicadores o cosas más importantes, necesitamos volver, necesitamos sobrevivir y ser resilientes con estos desafíos. Esta es mi opinión. Muchas gracias. Y por cierto, Robert, el representante, ha compartido algunos documentos y enlaces de acción que aumentan el monitoreo en los ríos, especialmente para las bacterias, metales pesados y factores contaminantes. Necesitamos mayores fondos, gestión del agua. Necesitamos colaborar México y Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias por esto. Muchas gracias a todos. Sí, me encanta estar todos de acuerdo. Antes de hablar sobre la semana que viene, si alguno de los oradores tiene algo que decir brevemente. Me gustaría agradecer participar en este panel porque es difícil encontrar a gente que tenga este interés en la contaminación de los ríos. También es difícil encontrar fondos para encontrar soluciones locales. Así que creo que tener esta conversación va a ayudar a obtener soluciones. Así que muchas gracias por la invitación y por este debate. Por supuesto, sí. Vemos que hay muchas personas no solo interesadas,
sino expertas en este tema, así que si quieren compartir contacto y quieren organizar equipos, eso es para lo que estamos aquí. Así que muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir su conocimiento y puntos de vista. Me encantaría invitarles a leer nuestra próxima newsletter que saldrá la semana que viene. Hablaremos de los proyectos del foro, las propuestas que tenemos y los proyectos en los que podrán formar parte en el futuro. Así que si tienen algunas últimas palabras, Eric o Rosario. Sí, muchas gracias a todos por unirse, a nuestros panelistas. Ha sido una experiencia enriquecedora escuchar sus opiniones y las valoramos. Y Rosario, tenemos un comentario, si tiene algún comentario. Solo quería decir que este es el último Coffee Break del año, así que no tendremos otro evento en directo hasta el año que viene, así que feliz año nuevo, feliz Navidad y esperemos que el año que viene tendremos mejores noticias, como Tricia mencionaba, los proyectos en los que estamos trabajando, lo mismo en el tema de los acuíferos y el caso de Carmen. Hemos estado trabajando para esto, solo es un problema de velocidad, de cómo y cuánto tenemos que movernos para evitar que sigamos deteriorando el medio ambiente. Muchas gracias a todos los invitados, al público, seguiremos informándoles. Y que tengan una buena entrada de año.